Bienvenidos al proyecto de optimización del rendimiento de un call center. Vamos a ir analizando página por página y objetivo por objetivo, pero para empezar, sabemos que el objetivo principal que buscamos es mejorar la eficiencia y el rendimiento del departamento de call center. Y los datos que tenemos para eso son unos datos extraídos del software de gestión de llamadas de la empresa. Vamos a empezar por analizar estos datos previo a ver los dashboards. Vamos a ir a nuestra fuente de datos y van a ver que lo primero cuando nos encontramos frente a cualquier tipo de datos o fuentes, si somos una persona que ya trabaja con estos datos en su día a día, no es necesario pausar o dedicar un tiempo a entender los datos. Si es una nueva fuente de datos para nosotros, es decir, unos datos que nunca hemos visto, siempre necesitamos dedicar un tiempo a entender los datos con los que vamos a trabajar previo a ponernos a dibujar o a hacer cualquier tipo de solución. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cuáles son los datos que tenemos y de qué tratan estos datos. Vamos a hacer un poco de zoom e irlo viendo. Vemos que tenemos una columna que se llama ID y una que se llama agente ID. ¿Qué quiere decir esto? Que esta tabla lo que hace es registrar un ID para cada una de las líneas y luego un ID para cada agente. Por lo tanto, si yo vengo y me filtro por agente, Adrián Romero, vamos a ver que tenemos estos registros que tienen valores únicos por cada línea, sin importar qué agente es, y luego tenemos el mismo número siempre en la fila, porque esto es el ID del agente y esto es el ID del registro. O contemplan diferente información. Entonces vamos a tener un ID único para el agente y un ID para el registro. Esto es importante. Primero que nada, para que sepan que son distintos campos. Luego vamos a tener el nombre del agente. Bien. Luego la fecha o el día de los datos que tenemos aquí. Entonces, rápidamente cuando nosotros filtramos por agente, como hicimos acá, nos damos cuenta que la información está agrupada por agente y por día. Seguramente este software de donde se descargaron los datos estén contabilizados o registrados por agente, por llamada, y luego para descargar la información lo que se hizo es agruparlo por agente y por día, porque van a ver que seguramente en un día este agente hizo 8 ventas y hizo aproximadamente 12 llamadas. Por tanto, seguramente en el software haya 12 registros de las llamadas, pero cuando nosotros descargamos la información del software ya la agrupamos por día. Entonces nos va a dar diferentes métricas o estadísticas de la gente y de la fecha, que es lo importante. Datos como minutos de llamada. Eso quiere decir que este campo está en minutos. Minutos de pausa. Eso quiere decir los minutos que estuvo este agente pausado. Minutos que dedicó a gestión. ¿Qué cantidad de llamadas atendió este agente en este día? ¿Qué cantidad de ventas realizó el agente este día? ¿Qué cantidad de reclamaciones tuvo el agente este día? ¿Cuál fue la calificación media de ese agente ese día? ¿Y cuántas llamadas perdidas? Esto es para entender un poco el nivel de agrupación o agregación que nos traen nuestros datos. Siempre es muy importante cuando estamos trabajando con nuevas fuentes de datos entender el nivel de agrupación, si esto viene por día, si viene por agente, si viene por hora, si viene por lo que sea. Bien, entonces estos son nuestros datos, agente, fecha y estadísticas. Y así lo tenemos para aproximadamente 13 días, bueno, 12 días, porque vamos del 13 de noviembre al 25 de noviembre, son los registros que tenemos. Y luego vemos que tenemos 600 registros con diferentes agentes y fechas. Entonces, previo a esto ya vimos que tenemos los datos descargados. Una segunda pregunta, una vez que terminemos con este dashboard o algo que sería un nivel 2, sería preguntarnos cómo podemos recargar estos datos para que automáticamente este reporte se saque cada X tiempo, ¿no? Porque ahora tenemos una franja de tiempo del 13 al 25, pero luego cuando pase esta fecha nos interesa tener todos los días recargada la información para ir analizando los datos más en tiempo real, ¿no? Por tanto, en una segunda instancia se tendría que buscar una manera de actualizar este reporte de forma automática. Mientras cada día puede venir una persona y se descarga los datos del software, los pega, los copia y los pega en esta fuente de datos y automáticamente se van a actualizar los reportes de las demás hojas. Con esto hemos visto
los datos de los cuales vamos a alimentar nuestros dashboards y proyectos. Bueno, tenemos nuestra primer tabla llamada rendimiento de agentes. ¿Para qué nos va a servir esta tabla que ahora vamos a ver cómo está construida? Sobre todo nos va a permitir para ver la evaluación individual de cada agente, el desempeño que tiene cada uno con las principales métricas a lo largo del tiempo que tenemos registrado en nuestra base de datos. No solo eso a nivel individual, sino que nos va a permitir también ver la gestión de tiempo, cuántos minutos totales tiene cada agente, bien, por llamada, cuántos tiene de gestión, de pausas, cuántas llamadas, o sea, todas las métricas que tienen que ver con el rendimiento individual por cada agente. Entonces, una persona ingresa a esta tabla y enseguida puede visualizar todas las métricas ya de forma rápida y agrupadas de un agente a lo largo del tiempo. ¿Cómo está construida esta tabla? Bueno, importante que sepan que esto es una tabla dinámica. Si ven el lapicito abajo del todo, saben que nos deja editar. ¿Y cómo lo construimos? Vamos a la parte técnica y luego analizamos un poco el resultado. Primero, en las filas hemos seleccionado los agentes. Como fuente de datos de la tabla dinámica, tenemos seleccionado el rango de los datos de donde estamos leyendo como fuente. Eso quiere decir que si se actualiza la fuente, se tiene que actualizar la tabla dinámica. En caso de que hubiera algún fallo, puede ser por el rango que estamos seleccionando. Tenemos en las filas puesto el nombre del agente. Quiere decir que en esta tabla dinámica estamos agrupando la información a nivel agente. Ya no es a nivel fecha y agente como venía la tabla original, que tenía, como siempre digo, un nivel de agregación distinto al de esta tabla, sino que ahora lo que estamos haciendo es agrupando toda la información por agente. Bien, y después lo que hacemos, o sea, la dimensión que utilizamos es solo por agente, esa es la única dimensión que estamos usando. Lo otro que vamos a ver son las medidas o los valores o las métricas que estamos usando, que son todas las que aparecen a la derecha. ¿Qué estamos haciendo? Utilizando los minutos de llamadas, es decir, traemos el campo y lo sumamos, traemos los minutos de pausa y lo sumamos, traemos los minutos de gestión y lo sumamos. Luego calculamos una fórmula, esto es un campo calculado que creamos como tabla dinámica, que calcula la media de minutos por llamada. Es decir, este cálculo, media de minutos por llamada, lo hemos creado nosotros. No lo tenemos en la fuente, si se fijan, no tenemos la media de minutos por llamada, por agente, por lo tanto, en la tabla dinámica se pueden crear campos nuevos con fórmulas calculados, dividiendo, sumando o haciendo cualquier operación con valores que tengamos en la tabla. Entonces, simplemente lo que hacemos es los minutos de llamada por el total de llamadas de ese agente. Entonces, nos da la media de ese agente de minutos en cada llamada. Luego hemos hecho una suma total de las llamadas que tiene esa persona, una suma total de ventas y el porcentaje de conversión. ¿Qué quiere decir este porcentaje de conversión? Quiere decir, del total de llamada que tiene, ¿cuántas vende? Es cómo convierte ese agente. Esto es un porcentaje importante que tampoco vino en los datos, sino que lo estamos calculando como un extra, como algo que nos pidió nuestro jefe que quiere calcular la media y el porcentaje de conversión. Eso lo hemos hecho directamente como la cantidad de ventas que hace esa persona sobre el total de llamadas. Entonces, por ejemplo, Daniel Navarro tiene un 87% de conversión. Quiere decir que de 100 llamadas convierte 87, o sea, vende 87. Luego tenemos la suma de reclamaciones, luego tenemos la calificación, que no lo traemos como una suma porque es una media. O sea, una calificación vos no vas a sumar, vas a hacer un promedio, porque es sobre 5. Entonces no podemos sumar y que nos dé 25. No, es del 1 al 5 y lo que tenemos que hacer es, sobre todas las llamadas que tuvo ese agente, que me haga una media. Bien. Y después tenemos, por último, una suma de llamadas perdidas. Esto es una simple tabla dinámica que después la hemos decorado, porque le podés cambiar la decoración, y lo que estamos reflejando son las métricas por cada agente. Entonces vamos a ver un ejemplo. Daniel Navarro, bien, un agente, tuvo 3.062 minutos en sus llamadas, 601 minutos de pausa, 2.097 minutos de gestión, una media de 14 minutos por llamada,
223 llamadas en total. Todos estos datos es del 13 de noviembre al 25 de noviembre. Total de cantidad de ventas de 195, un 87% de conversión, unas 22 reclamaciones, una calificación media de 5,58, unas 25 llamadas perdidas y aquí tenemos la escala. Vamos a ver cómo hemos realizado esta escala. ¿Qué sucede? Este campo y este campo han sido directamente calculados por nosotros, no venían en los datos. Nosotros tomamos los datos originales y le agregamos diferentes datos que eran interesantes para el jefe o la persona que iba a analizar esto. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Una escala. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a clasificar a nuestros agentes en su calificación de calidad en un rango excelente, muy bueno, bueno o malo o muy malo. ¿Por qué? Porque luego podemos analizar a grandes rasgos si son buenos, si no son buenos. Y a veces el valor numérico visualmente a modo de razonamiento no es tan fácil de entender como cuando le damos una escala. ¿Sí? Capaz que vos decís, bueno, mi calificación es del 1 al 10, perfecto, pero viene otra persona y no sabe el 3 qué significa. Es algo más difícil. Sin embargo, si le damos una atribución a cada una de los rendimientos, decimos si está entre 5 y 6 es excelente, y le damos una escala, es mucho mejor luego a la hora de analizarlo más adelante. Entonces, ¿cómo nos creamos nuestra escala calculada? Con una función de sí, una función de lógica que es avanzada, es simplemente para que vean qué cosas se pueden llegar a hacer en Google Sheets, y esto no es nada al lado de las cosas que se pueden llegar a hacer, pero lo que hace es una fórmula, una función sí condicional. Entonces lo que hace es decir, siempre tomando como referencia la columna de calificación, y dice, si esta columna, o sea, si esta celda, perdón, la K4, es mayor o igual a 5, tráeme excelente y tráeme este texto. Esto es un texto. Si la columna está, o sea, es menor o igual a 5 y además es menor o igual a 4 o menor a 5, tráeme muy buena. Si además se cumple la condición de que es menor o igual a 3 y menor a 4, tráeme esta calificación. Y así vamos creando una función condicional que te crea con fórmula una escala. Y a medida que vas bajando, van a ver que la fórmula se va actualizando con cada uno de los agentes. Entonces va calificando según los agentes. Entonces, hasta acá es todo tabla dinámica lo que hemos creado. Y a partir de acá creamos una escala de calificación para que la gente pueda tener una calificación en texto, ¿no? Que es mucho más entendible. Entonces, acá ven el potencial de una tabla dinámica de poder crear tus propios cálculos y de poder asignarle. Entonces, luego una persona de negocio ya tiene toda la información resumida en ese periodo de tiempo por agente. Y acá puede empezar a medir el rendimiento por cada agente. Incluso esta tabla van a ver que la estamos ordenando, si vamos al inicio de todo, por calificación media. Estamos poniendo a los que tienen mayor calificación arriba porque es descendiente. Entonces le estamos ordenando a los que tienen mejor calificación primero. Si queremos que sea al revés, es cambiarle el orden a ascendente. Entonces nos pone los peores, los que tienen muy mala, arriba del todo. Y podemos ordenar por lo que quieramos. Quizás el factor más importante o donde vamos a poner más foco es en la calidad y lo ordenaríamos de esta manera. Pero quizás nuestro jefe nos dice, no, a mí lo que más me interesa es cómo convierte, el que convierte más, perfecto. Le damos orden, conversión y descendiente. Me pone los que convierten más, o sea, los que venden más, arriba, sin importar su calificación. Esto ya depende cómo la persona necesite estos datos y quiera, pero siempre se puede cambiar el orden según la necesidad que tengamos. Entonces, ahora lo estamos ordenando de esta manera. Bien, entonces acá estaríamos cumpliendo con la parte del proyecto del objetivo de poder medir cada agente su rendimiento y que la persona pueda entrar y ver cuáles son los agentes que tienen más llamadas, menos, etcétera. Incluso después se podría hacer algún tipo de filtro o algo según la necesidad de la persona para que esto le sea más fácil. Si filtra por persona, si filtra por... Esto ya es a nivel de usuario, te lo va a ir pidiendo. Vos creas algo inicial para una persona para que lo consuma porque necesita ver esta información y luego esta persona te va a ir diciendo, no, necesito verlo así, pero esto está súper bien porque agrega toda la información por un periodo de tiempo y rápidamente con los números podés detectar cuáles son los mejores agentes e ir filtrando, ordenando, etcétera. Entonces, este primer panel, que era una tabla agrupada, que simplemente lo hicimos con una tabla dinámica,
con unas fórmulas personalizadas y con una función sí, ya agrega muchísimo valor para la empresa porque rápidamente detecta sus mejores o peores agentes y agrupa toda la información y encima le incluimos nuevas métricas. Luego vamos a ver los siguientes dashboards que también consumen algo de información de este, pero vamos a ir de a poco. Este tiene un formato de tabla, no tiene gráficos, pero es muy útil porque hay muchas personas que prefieren consumir la información de esta manera en una tabla y crear tablas dinámicas es muy rápido y muy fácil y a veces también aporta mucho más valor que un gráfico. Por ejemplo, ver todos los agentes de esta forma resumida cuando no son tantos, si estamos hablando de 3.000 agentes es otra historia, pero si tenemos esta cantidad de agentes resumido en una tabla, para mí aporta mucho más valor que quizás tener 10 gráficos. Así que con esto estaríamos ya terminando la parte de rendimiento de agentes. Ahora vamos a analizar nuestro dashboard de desempeño y calidad, sobre todo desempeño de reclamaciones de los agentes, así como ventas y luego calidad del servicio. ¿Qué es lo que vamos a ver en este dashboard? Bueno, van a ver que esto es una maravilla, bien, porque tenemos acá arriba una lista dependiente. ¿Qué son listas dependientes? Bueno, quiere decir que cuando tú seleccionas una fecha, te cambian los datos de abajo, hay una dependencia. Si nosotros seleccionamos 20 de noviembre, van a ver que se actualiza los datos de la tabla y de los gráficos. Si seleccionamos 21, se vuelven a actualizar. Esto es muy bueno a la hora de hacer filtros por fechas o personas o cualquier tipo de filtro que genere dependencia y que nos actualice toda la información. Y esto se puede hacer en Google Sheets. Ahora vamos a ver de a poco. Primero tenemos un panel arriba que nos muestra el total de llamadas, que esto lo hacemos con una suma de los datos de la columna H. Van a ver que pusimos suma datos H, pero no le pusimos ninguna fila por donde empezaba, ningún valor numérico, porque así si se actualiza cualquier dato, si se agrega una nueva fila al final del todos, no pasa nada y se actualiza solo. Si nosotros le ponemos H601 como rango, en el momento que agreguemos un dato a la 602, no lo va a contar en esta fórmula. Entonces, importante que todas las fórmulas se actualicen solas cuando estamos haciendo este tipo de dashboards en Google Sheets. Luego vamos a tener una fecha de inicio y una fecha fin, que son listas de dependencia y que se generan como desplegables. ¿Cómo le hacemos? Cuando vamos a insertar menú desplegable, enseguida podemos crear un menú desplegable a partir de un intervalo de datos. ¿Cómo generamos esto? Bueno, acá seleccionamos el intervalo de datos que queremos que muestre acá para no tener que ingresar uno a uno, entonces le pusimos D2, que es la columna de fecha, bien, desde la D2 porque la D1 es un título, hasta la D, o sea que si se agregan datos, lo mismo, no nos genere esa independencia. Bien, si yo pongo de D2 hasta D600, 601, en el momento que agregue 602 un dato, no se me va a actualizar automáticamente en esta lista desplegable. Entonces tenemos que generar una lista desplegable con todos estos datos. Luego aquí se pueden modificar. Lo mismo hicimos con la fecha fin. Bien, seleccionamos la columna D con la fecha y ya tenemos las opciones para ir cambiando la fecha fin que queremos ver en nuestro reporte. Pasamos al desempeño de reclamaciones. ¿Qué es lo que tenemos acá? Datos que nos van a mostrar cómo fueron las reclamaciones de nuestros agentes. ¿Qué tenemos acá arriba? Una suma que nos da el valor total de reclamaciones, que esto es una función de suma, sobre la columna J, suma todas las reclamaciones que hubieron. Si nosotros, es más, seleccionamos esta columna, vemos acá, nos da la suma total, 1.336. 1.336, bien, es una suma. Luego lo que hacemos acá es el porcentaje de reclamaciones sobre el total de llamadas. Recuerden que acá arriba teníamos el total de llamadas en nuestros datos y acá teníamos el total de reclamaciones. Entonces lo que hace este valor es resumir, dar el porcentaje del total de llamadas que tenemos, cuántas reclamaciones tenemos, un 13%. Luego calculamos un promedio de las reclamaciones de las que tenemos en esta tabla, que ahora lo vamos a ver mejor. Esto nos da la media de reclamaciones que tenemos en estos trabajadores, bien, que son los mejores y luego podemos filtrar por los peores. ¿Qué tenemos acá? Los top agentes. ¿Qué quiere decir? Que no nos queremos traer todos los agentes, sino los mejores o los peores. ¿Cuáles van a ser los mejores? Los que tienen un porcentaje de menor reclamación.
¿Y cuáles van a ser los peores? Los que tienen un porcentaje mayor de reclamación. Entonces, hemos creado una tabla que tiene una dependencia de este filtro y que nos muestra o los peores o los mejores, porque entiendo que la persona que va a consumir este dashboard le va a interesar saber cuáles son los trabajadores que están recibiendo más reclamaciones. Hay que ver qué está pasando. ¿Cuáles son los trabajadores que están recibiendo menos reclamaciones? Hay que premiarlos o hay que felicitarlos, ¿no? Esto es para ver el lado malo. Entonces, ¿cómo hemos realizado esta tabla? Bueno, acá van a ver un código, no se asusten, es normal, estamos aprendiendo, esto es un curso introductorio básico, pero lo que estamos intentando mostrarles es todo lo que ustedes pueden llegar a hacer en Google Sheets como analistas de datos. Bien, esto es una función que se llama query. Para aquellos que tienen conocimientos en SQL ya saben un poco de qué trata, y los que no, no pasa nada. Es un lenguaje de SQL que podés utilizar en Google Sheets y lo que te permite es leer a partir de un rango de datos, en este caso le estamos indicando la fuente que es la de datos, la hoja de datos, y luego mediante un lenguaje filtrar información, traerte ciertas columnas, hacer ciertas operaciones. No vamos a intentar que se entienda esto porque es muy avanzado, pero sí es interesante que ustedes vean el potencial. Ustedes viendo, bueno, yo podría llegar a hacer esto, es mucho más interesante ver lo que se puede llegar a hacer, bien, para de a poco irlo aprendiendo, que directamente no verlo y no entender después qué es lo que estamos haciendo. Entonces, esta función está solo en esta celda y ya nos devuelve estos datos. Acá yo estoy limitando por los top 5, pero podría traerme los top 10. Entonces, lo que estoy haciendo es decirle, léeme de la hoja de datos y devolveme el trabajador, la cantidad de llamadas, las reclamaciones que tuvo y calculame el porcentaje, que esto se hace acá como la suma de J dio la suma de H. J siendo las reclamaciones y H siendo el total de llamadas. Eso es un poco lo que estamos haciendo. Y luego lo estamos ordenando y lo estamos filtrando a los top 5. ¿Qué es lo que es esto? Esto es un gráfico, simple gráfico de columnas que toma como fuente de datos o intervalo de datos la tabla que tenemos a la derecha. Entonces nos muestra lo que está a la derecha, pero de forma visual. Vemos que, por ejemplo, los mejores agentes, que son estos, Nuria López, Pedro Delgado, etcétera, podemos ver que Nuria tiene la menor cantidad de reclamaciones del total de sus llamadas. Pedro es el segundo y así sucesivamente. Lo puedes ver gráficamente, los agentes, donde te muestra llamadas y reclamaciones en una columna para que compares. Y los peores van a ver que la diferencia entre la columna violeta y la verde es mucho menor, porque hay más cantidad de llamadas con reclamaciones. Entonces, esto es súper interesante para hacer gráficos con dependencias y diferentes soluciones. Vamos a pasar ahora a la parte de ventas. Bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Es muy similar a la anterior, es la misma estructura, pero lo que estamos analizando es el desempeño de nuestros agentes a nivel de ventas. Tenemos lo mismo, el total de ventas, que esto es una suma de las ventas totales que hubieron en la columna I, que son 8.298 y es lo que nos trae acá, y el porcentaje de conversión, dividiendo ventas sobre el total de llamadas. Las conversiones muy altas, un 84%, y la media que la trae de esta tabla que está acá. Entonces tenemos los agentes que han vendido más, que eso quiere decir que tienen mayor porcentaje de conversión, y los que han vendido menos, quiere decir que tienen peores porcentajes de conversión. ¿Cómo hacemos este filtro que nos actualice la información acá abajo? Bueno, uno de los poderes de esta función de query es que vos podés poner acá, por ejemplo, una referencia, o sea, una celda que dependa de esta query. Entonces vos le pasás el valor como una celda. Bien. La celda van a ver que es la I25, que es la que está acá, que es un engaño que yo hice, bien, lo pinté de blanco, pero lo que estoy haciendo es lo siguiente. Estoy trayéndome la información y lo único que cambio es el orden. Para yo mostrar los mejores o los peores, lo que estoy haciendo es ordenar el resultado con el orden inverso. De forma ascendiente, la conversión de forma ascendiente me trae los mejores. Perdón, de forma descendiente me trae los mejores. De forma ascendiente me trae los peores. Ahora, ¿cómo yo le digo? Acá, si se fijan, le digo order by, o sea, ordenámelo por la conversión, que es esta división, y acá es donde pone ascendiente o descendiente y no pongo la palabra. Hago referencia a una celda.
Y esa celda es lo que dice acá. Entonces lo que dice es una función si H25, o sea, si esta celda es igual a mejores, tráeme descendiente. Si no, tráeme ascendiente. Entonces acá me devuelve la palabra, cuando yo cambio me devuelve una, si vamos a mirarlo, porque lo tengo en blanco para que no se vea, pero a medida que yo cambio a peor, me pone ascendiente, a mejor descendiente, y luego toma esta palabra desde aquí. Pero esto lo he ocultado para que estéticamente quede mejor. Entonces se pueden hacer muchas cosas en Google Sheets. Repito, no se preocupen, esto lleva tiempo, pero es para que vean el potencial de la herramienta, que hay personas que creen que no se puede hacer todo esto. Entonces tenemos un gráfico, bien, que es lo mismo, lee de esta tabla y nos muestra de forma visual el rendimiento en cuanto a ventas de los agentes. Y por último tenemos calidad de servicio, que es lo que vamos a estar viendo acá. La calidad de los agentes, vimos que la calificación la hemos hecho una escala en esta tabla. Entonces acá lo que estamos haciendo es este gráfico lee de lo que sería la hoja datos agentes, no de datos. Entonces va y me lee de la columna M, que tiene todas las calificaciones, y me muestra de forma visual cantidad de agentes por calificación. ¿Cuántos agentes tenemos en excelente? ¿Cuántos en muy bueno? ¿Y cuántos en buena? Entonces sabemos que hay un 48% de agentes en muy buena, un 20% en buena, un 18% en excelente y así. Bien. Y acá podemos lo mismo. Vamos a tener una query, bien, que esto nos lee de datos agentes de esta misma tabla que está agrupada y que es una tabla dinámica, y que lo que nos devuelve es el trabajador y la calificación que tiene este trabajador. Esta misma que estamos viendo en esta tabla, bien, que sería la columna J que tenemos, esta de acá, bien, nos devuelve directamente la calificación de ese agente. Y luego lo que hacemos es traernos las distintas calificaciones de los agentes y hacer el gráfico que tenemos acá, y nos muestra peores y nos muestra mejores agentes por cantidad. Y por último, vamos a pasar a ver calidad de servicio. ¿Qué es lo que vamos a medir acá? Bueno, la calificación que han tenido los top agentes. Por un lado, a la derecha tenemos una tabla que nos muestra los top agentes a nivel de calificación. Podemos tener los mejores o los peores, quienes tienen peores calificaciones y quienes tienen las mejores. Y luego a la derecha, a la izquierda vamos a tener un gráfico que muestra la calificación de agentes, pero de total. Es decir, este gráfico lee de lo que es la tabla datos agentes la columna M, que es calificación, y hace un recuento y nos muestra qué cantidad de agentes tienen calificación excelente, o sea, un 18%, qué cantidad tiene muy buena, o sea, un 48%, y qué cantidad tiene una calificación buena, o sea, un 20%, y así sucesivamente. Este gráfico lee de la tabla y nos muestra por cantidades en proporciones. Sabemos que la mayoría tiene una calificación muy buena, un 20 buena, etcétera. Y esta tabla lo que nos muestra es directamente con la función query, nos trae de este resumen los top 5 agentes y los peores y mejores. Entonces podemos filtrar y vemos los top. Aunque acá vemos el dato, simplemente acá lo que nos muestra es un resumen de los mejores. Y con esto ya la persona puede ver cuáles son aquellos agentes que tienen mejor calidad de servicio, cuáles son los que mejor se desempeñan en ventas y cuáles son los que han tenido más reclamaciones. Así que todo esto es el dashboard de desempeño y calidad. Ahora vamos a analizar nuestro dashboard de desempeño y calidad, sobre todo desempeño de reclamaciones de los agentes, así como ventas y luego calidad del servicio. ¿Qué es lo que vamos a ver en este dashboard? Bueno, van a ver que esto es una maravilla, bien, porque tenemos acá arriba una lista dependiente. ¿Qué son listas dependientes? Bueno, quiere decir que cuando tú seleccionas una fecha, te cambian los datos de abajo, hay una dependencia. Si nosotros seleccionamos 20 de noviembre, van a ver que se actualiza los datos de la tabla y de los gráficos. Si seleccionamos 21, se vuelven a actualizar.
Esto es muy bueno a la hora de hacer filtros por fechas o personas o cualquier tipo de filtro que genere dependencia y que nos actualice toda la información. Y esto se puede hacer en Google Sheets. Ahora vamos a ver de a poco. Primero tenemos un panel arriba que nos muestra el total de llamadas, que esto lo hacemos con una suma de los datos de la columna H. Van a ver que pusimos suma datos H, pero no le pusimos ninguna fila por donde empezaba, ningún valor numérico, porque así si se actualiza cualquier dato, si se agrega una nueva fila al final del todos, no pasa nada y se actualiza solo. Si nosotros le ponemos H601 como rango, en el momento que agreguemos un dato a la 602, no lo va a contar en esta fórmula. Entonces, importante que todas las fórmulas se actualicen solas cuando estamos haciendo este tipo de dashboards en Google Sheets. Luego vamos a tener una fecha de inicio y una fecha fin, que son listas de dependencia y que se generan como desplegables. ¿Cómo le hacemos? Cuando vamos a insertar menú desplegable, enseguida podemos crear un menú desplegable a partir de un intervalo de datos. ¿Cómo generamos esto? Bueno, acá seleccionamos el intervalo de datos que queremos que muestre acá para no tener que ingresar uno a uno, entonces le pusimos D2, que es la columna de fecha, bien, desde la D2, porque la D1 es un título, hasta la D, o sea que si se agregan datos, lo mismo, no nos genere esa independencia, bien, si yo pongo de D2 hasta D600, 601, en el momento que agregue 602 un dato, no se me va a actualizar automáticamente en esta lista desplegable. Entonces tenemos que generar una lista desplegable con todos estos datos. Luego aquí se pueden modificar. Lo mismo hicimos con la fecha fin. Bien, seleccionamos la columna D con la fecha y ya tenemos las opciones para ir cambiando la fecha fin que queremos ver en nuestro reporte. Pasamos al desempeño de reclamaciones. ¿Qué es lo que tenemos acá? Datos que nos van a mostrar cómo fueron las reclamaciones de nuestros agentes. ¿Qué tenemos acá arriba? Una suma que nos da el valor total de reclamaciones, que esto es una función de suma, sobre la columna J, suma todas las reclamaciones que hubieron. Si nosotros, es más, seleccionamos esta columna, vemos acá, nos da la suma total, 1336. 1336, ¿bien? Es una suma. Luego lo que hacemos acá es el porcentaje de reclamaciones sobre el total de llamadas. Recuerden que acá arriba teníamos el total de llamadas en nuestros datos y acá teníamos el total de reclamaciones. Entonces lo que hace este valor es resumir, dar el porcentaje del total de llamadas que tenemos, cuántas reclamaciones tenemos, un 13%. Luego calculamos un promedio de las reclamaciones de las que tenemos en esta tabla, que ahora lo vamos a ver mejor. Esto nos da la media de reclamaciones que tenemos en estos trabajadores, bien, que son los mejores y luego podemos filtrar por los peores. ¿Qué tenemos acá? Los top agentes. ¿Qué quiere decir? Que no nos queremos traer todos los agentes, sino los mejores o los peores. ¿Cuáles van a ser los mejores? Los que tienen un porcentaje de menor reclamación. ¿Y cuáles van a ser los peores? Los que tienen un porcentaje mayor de reclamación. Entonces, hemos creado una tabla que tiene una dependencia de este filtro y que nos muestra o los peores o los mejores, porque entiendo que la persona que va a consumir este dashboard le va a interesar saber cuáles son los trabajadores que están recibiendo más reclamaciones. Hay que ver qué está pasando. ¿Cuáles son los trabajadores que están recibiendo menos reclamaciones? Hay que premiarlos o hay que felicitarlos, ¿no? Esto es para ver el lado malo. Entonces, ¿cómo hemos realizado esta tabla? Bueno, acá van a ver un código, no se asusten, es normal, estamos aprendiendo, esto es un curso introductorio básico, pero lo que estamos intentando mostrarles es todo lo que ustedes pueden llegar a hacer en Google Sheets como analistas de datos. Bien, esto es una función que se llama query. Para aquellos que tienen conocimientos en SQL ya saben un poco de qué trata, y los que no, no pasa nada. Es un lenguaje de SQL que podés utilizar en Google Sheets y lo que te permite es leer a partir de un rango de datos, en este caso le estamos indicando la fuente que es la de datos, la hoja de datos, y luego mediante un lenguaje filtrar información, traerte ciertas columnas, hacer ciertas operaciones. No vamos a intentar que se entienda esto porque es muy avanzado, pero sí es interesante que ustedes vean el potencial. Ustedes viendo, bueno, yo podría llegar a hacer esto, es mucho más interesante ver lo que se puede llegar a hacer, bien, para de a poco irlo aprendiendo, que directamente no verlo y no entender después qué es lo que estamos haciendo.
Entonces, esta función está solo en esta celda y ya nos devuelve estos datos. Acá yo estoy limitando por los top 5, pero podría traerme los top 10. Entonces, lo que estoy haciendo es decirle, léeme de la hoja de datos y devolveme el trabajador, la cantidad de llamadas, las reclamaciones que tuvo y calculame el porcentaje, que esto se hace acá como la suma de J dio la suma de H. J siendo las reclamaciones y H siendo el total de llamadas. Eso es un poco lo que estamos haciendo. Y luego lo estamos ordenando y lo estamos filtrando a los top 5. ¿Qué es lo que es esto? Esto es un gráfico, simple gráfico de columnas que toma como fuente de datos o intervalo de datos la tabla que tenemos a la derecha. Entonces nos muestra lo que está a la derecha, pero de forma visual. Vemos que, por ejemplo, los mejores agentes, que son estos, Nuria López, Pedro Delgado, etcétera, podemos ver que Nuria tiene la menor cantidad de reclamaciones del total de sus llamadas. Pedro es el segundo y así sucesivamente. Lo puedes ver gráficamente, los agentes, donde te muestra llamadas y reclamaciones en una columna para que compares. Y los peores van a ver que la diferencia entre la columna violeta y la verde es mucho menor, porque hay más cantidad de llamadas con reclamaciones. Entonces, esto es súper interesante para hacer gráficos con dependencias y diferentes soluciones. Vamos a pasar ahora a la parte de ventas. Bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Es muy similar a la anterior, es la misma estructura, pero lo que estamos analizando es el desempeño de nuestros agentes a nivel de ventas. Tenemos lo mismo, el total de ventas, que esto es una suma de las ventas totales que hubieron en la columna I, que son 8.298 y es lo que nos trae acá, y el porcentaje de conversión, dividiendo ventas sobre el total de llamadas. Las conversiones muy altas, un 84%, y la media que la trae de esta tabla que está acá. Entonces tenemos los agentes que han vendido más, que eso quiere decir que tienen mayor porcentaje de conversión, y los que han vendido menos, quiere decir que tienen peores porcentajes de conversión. ¿Cómo hacemos este filtro que nos actualice la información acá abajo? Bueno, uno de los poderes de esta función de query es que vos podés poner acá, por ejemplo, una referencia, o sea, una celda que dependa de esta query. Entonces vos le pasás el valor como una celda. Bien, la celda van a ver que es la I25, que es la que está acá, que es un engaño que yo hice, bien, lo pinté de blanco, pero lo que estoy haciendo es lo siguiente. Estoy trayéndome la información y lo único que cambio es el orden. Para yo mostrar los mejores o los peores, lo que estoy haciendo es ordenar el resultado con el orden inverso. De forma ascendiente, la conversión de forma ascendiente me trae los mejores. Perdón, de forma descendiente me trae los mejores. De forma ascendiente me trae los peores. Ahora, ¿cómo yo le digo? Acá, si se fijan, le digo order by, o sea, ordenámelo por la conversión, que es esta división, y acá es donde pone ascendiente o descendiente y no pongo la palabra. Hago referencia a una celda y esa celda es lo que dice acá. Entonces lo que dice es una función si H25, o sea, si esta celda es igual a mejores, tráeme descendiente. Si no, tráeme ascendiente. Entonces acá me devuelve la palabra, cuando yo cambio me devuelve una, si vamos a mirarlo porque lo tengo en blanco para que no se vea, pero a medida que yo cambio a peor, me pone ascendiente, a mejor descendiente, y luego toma esta palabra desde aquí. Pero esto lo he ocultado para que estéticamente quede mejor. Entonces se pueden hacer muchas cosas en Google Sheets. Repito, no se preocupen, esto lleva tiempo, pero es para que vean el potencial de la herramienta, que hay personas que creen que no se puede hacer todo esto. Entonces tenemos un gráfico, bien, que es lo mismo, lee de esta tabla y nos muestra de forma visual el rendimiento en cuanto a ventas de los agentes. Y por último tenemos calidad de servicio, que es lo que vamos a estar viendo acá. La calidad de los agentes, vimos que la calificación la hemos hecho una escala en esta tabla. Entonces acá lo que estamos haciendo es este gráfico lee de lo que sería la hoja datos agentes, no de datos. Entonces va y me lee de la columna M, que tiene todas las calificaciones, y me muestra de forma visual cantidad de agentes por calificación. ¿Cuántos agentes tenemos en excelente? ¿Cuántos en muy bueno? ¿Y cuántos en buena? Entonces sabemos que hay un 48%
de agentes en muy buena, un 20% en buena, un 18% en excelente y así. Bien, y acá podemos lo mismo. Vamos a tener una query, bien, que esto nos lee de datos agentes de esta misma tabla que está agrupada y que es una tabla dinámica, y que lo que nos devuelve es el trabajador y la calificación que tiene este trabajador. Esta misma que estamos viendo en esta tabla, bien, que sería la columna J que tenemos, esta de acá, bien, nos devuelve directamente la calificación de ese agente. Y luego lo que hacemos es traernos las distintas calificaciones de los agentes y hacer el gráfico que tenemos acá y nos muestra peores y nos muestra mejores agentes por cantidad. Y por último, vamos a pasar a ver calidad de servicio. ¿Qué es lo que vamos a medir acá? Bueno, la calificación que han tenido los top agentes. Por un lado, a la derecha tenemos una tabla que nos muestra los top agentes a nivel de calificación. Podemos tener los mejores o los peores, quienes tienen peores calificaciones y quienes tienen las mejores. Y luego a la derecha, a la izquierda vamos a tener un gráfico que muestra la calificación de agentes pero de total. Es decir, este gráfico lee de lo que es la tabla datos agentes la columna M, que es calificación, y hace un recuento y nos muestra qué cantidad de agentes tienen calificación excelente, o sea, un 18%, qué cantidad tiene muy buena, o sea, un 48%, y qué cantidad tiene una calificación buena, o sea, un 20%, y así sucesivamente. Este gráfico lee de la tabla y nos muestra por cantidades en proporciones. Sabemos que la mayoría tiene una calificación muy buena, un 20 buena, etc. Y esta tabla lo que nos muestra es directamente con la función query, nos trae de este resumen los top 5 agentes y los peores y mejores. Entonces podemos filtrar y vemos los top. Aunque acá vemos el dato, simplemente acá lo que nos muestra es un resumen de los mejores. Y con esto ya la persona puede ver cuáles son aquellos agentes que tienen mejor calidad de servicio, cuáles son los que mejor se desempeñan en ventas y cuáles son los que han tenido más reclamaciones. Así que todo esto es el dashboard de desempeño y calidad.